Estamos de vuelta, seguimos aquí en Pro Economía y Finanzas con el señor Oscar Merzán de Gaspen. Estamos hablando de la nueva ley de Maquila y le decía a don Oscar que Paraguay aún tiene tarea por hacer, tiene todavía una cuenta pendiente, no solo con los ciudadanos paraguayos, sino también con quienes pretenda venir a nuestro país a invertir. La inversión en infraestructura. Necesitamos camino todo tiempo, necesitamos transporte público como la gente, necesitamos hospitales en forma y necesitamos un montón de cuestiones que facilite al inversor venir para que su personal también tenga las garantías suficientes de ir a trabajar con total normalidad todos los días, porque ¿quién es el que va a querer invertir en Paraguay si tu personal no puede llegar por falta de transporte público, no puede llegar porque no tiene cómo llegar, porque está enfermo y en el hospital no hay medicamentos, un montón de factores que ya es de público conocimiento? En ese sentido, ¿cómo se aborda la situación? Yo creo que nosotros tenemos que ata- eh, sectorizar, digamos, los frentes. Y nosotros no podemos parar de aprovechar esta coyuntura independientemente a que tengamos varias necesidades de infraestructura, desafíos como país de seguridad jurídica, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, Con respecto al tema de infraestructura, yo creo que el gobierno va a tener que tomar varias medidas. O sea, una, hay que revisar los gastos públicos, la eficiencia de ese gasto público. Va a tener que promover bastante las iniciativas público-privadas, la APP, porque con el presupuesto que hoy se tiene, definitivamente, si hoy estamos con problemas de pago a proveedores, tanto de infraestructura Ujú. o medicamentos, hay que hacer algo para tratar de resolver o paliar al menos los problemas que tenemos. El empresario ya tiene cotizado esa ineficiencia, o sea, Ya está en el presupuesto de eso. ya está cotizado y sale 7% sobre la facturación de la empresa, sobre la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? O sea, la renta que ellos consideran es del 17%. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y dónde está ese 7%? Y no hay transporte público nocturno, hay veces que no hay transporte público, hay veces que hay que llevarlo al hospital. Entonces, dentro de eso, el empresario ya sabe dónde llega y sabe también las carencias y sabe que ese 10% es insuficiente de impuestos. Entonces, digamos que en cierta medida se hace un análisis de costo y beneficio y el empresario aún opta por Paraguay. Con eso yo no digo que hay que poner bajo la alfombra las cuestiones que tenemos que tratar como país, pero bueno, hay una cierta conciencia del empresario de dónde está entrando, no es que que no sabe. Y por el otro lado, tenemos desafíos que creo que en algunas cosas, en el marco normativo, estamos mejorando bastante. En las nuevas leyes, esta renovación de leyes es una señal muy positiva para el inversor porque indica una previsibilidad jurídica, que es lo que se necesita. Tenemos que trabajar en el tema de la seguridad jurídica, que es un camino cultural, empieza de la educación, que también hay que mejorar. Entonces, para todo eso necesitamos, por un lado, continuar atrayendo inversión, porque esa inversión va a generar ingresos para poder atender a esas necesidades, pero sin dudar trabajar sobre la eficiencia de los gastos públicos, ¿verdad? Porque si no, no tenemos otra alternativa que buscar un Estado eficiente. Ahora, la burocracia también siempre fue un factor bastante desalentador, ya sea para los industriales, para los comerciantes, para los inversores, mucha burocracia. Esta nueva ley facilita, por ejemplo, la importación de insumos y la exportación luego del producto final. Sí, 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 totalmente. Ayuda. Eh, yo creo que hay que reconocer las cosas que están bien y una de esas es, Paraguay es mucho más fácil últimamente, en comparación a otros países, es mucho más fácil hacer negocio en Paraguay. Eh, Hoy todos los procesos casi de importación y exportación son efectuados de manera electrónica, ¿verdad? Ujú. Entonces, en eso sí estamos mucho mejor, estamos más avanzados. Y yo creo que
la tendencia es esa y la tendencia de la digitalización, también como la unificación del registro único nacional, del tema de catastro, registros públicos, cosas que eran arcaicas y que no hay ninguna necesidad inclusive de seguir con el papeleo. Eso hay que hacer por una cuestión justamente de eficiencia del gasto público. Uno no puede tener 3 funcionarios para ver una misma carpeta. Ya. Entonces, hay que digitalizar para destinar esos recursos eventualmente a otras funciones que sean necesarias o si no, a inversión en infraestructura. Inversión en tecnología fundamental. Tecnología, infraestructura, rutas, puentes. Acá el 60-70% de las exportaciones que salen por el régimen de Maquila salen por el puente de la Amistad. Hoy con el nuevo puente ayuda, va a ser suficiente y si vienen el doble de empresas de las que están, no va a ser suficiente. O sea, tenemos que continuar facilitando el flujo logístico porque tenemos que reconocer que si tenemos una debilidad en nuestra ubicación, esa ubicación que nos obliga y nos hace ser menos competitivos desde el punto de vista logístico. Entonces, no tenemos otra que ser mayor eficiente en el sentido logístico. Por eso tenemos la tercera mayor flota de barcazas del mundo. Tenemos que mejorar nuestra ruta, tenemos que analizar el uso de los bitrenes. O sea, cuestiones donde nosotros como país tenemos que lucirnos y no se puede perdonar embudos o nudos logísticos. ¿Y ves que hay voluntad política para todo eso? Yo creo que voluntad hay. Lo que preocupa es la rapidez en la actuación de la gestión pública, de las finanzas públicas, ¿verdad? Lo que hoy estamos pasando no es una cuestión menor, ¿verdad? O sea, es una cuestión emergencial donde no podemos estar vendiendo el país. Es como si fuese que yo te invite a mi casa y mi casa tenga 10 sillas y vos le estás invitando a 1000 personas. Y tenemos lugar para 10 sillas o la infraestructura para 10 sillas nomás. Y eso es lo que nos está pasando en un ejemplo un poco más práctico, ¿verdad? Totalmente entendible, con el ejemplo principalmente. Ahora, ¿se podría hacer un cálculo, Oscar, de cuánto sería el impacto económico indirecto para aquellas empresas que, si bien es cierto, no están ligados a la industria de la maquila, pero sí de manera indirecta, como por ejemplo servicios logísticos, seguridad, insumos, etcétera, etcétera, que trabajan con las empresas de maquila? Ellos no son beneficiados de todos estos aranceles que son exonerados a la maquila, pero sí son beneficiados quizás con el resultado de los beneficios de la maquila en sí, un impacto indirecto. ¿Se puede hacer un cálculo? El primer impacto indirecto que no se ve, porque si se mide solamente el 1%, uno dice, no, es el 1% que también es mucho, ¿verdad? En comparación al aporte promedio que te mencionaba antes. El primero es aquel funcionario o empleado que ingresa de manera formal a trabajar. ¿Por qué? Porque de alguna manera ingresa al sistema bancarizado. La bancarización es formalización. Entonces, ya entra al ecosistema tributario. El aporte que genera a los impuestos al consumo, porque esa persona que se va al supermercado, compra, consume IVA, se va a la farmacia, IVA, hace sus alquileres, IVA, o sea, genera un impacto en la recaudación de los impuestos al consumo muy elevada. Y por otra parte, están todos los proveedores logísticos, centros logísticos, proveedores de alimentación, transportes internacionales, y cada vez más el objetivo es que las propias industrias se vayan alimentando entre sí dentro de la cadena de suministros. Entonces, si yo quiero un proveedor ahora de una pieza metálica, quizá haya una metalúrgica que hoy ya le pueda proveer parte de lo que ellos necesitan. Entonces genera todo un ecosistema que tiene un impacto social y económico demasiado alto, ¿verdad? Imagínate que hoy las exportaciones son de 1.300 millones de dólares y
cuando inició el régimen de Maquila, nosotros reportamos 10 millones. Que mucho creció. 10 Increíble. millones. Ahora, 10 años atrás eran 100 millones de dólares. Hoy son 1.300 millones de dólares. pero rapidísimo. Y va a crecer más Y rápido. ahí está el secreto. Y sí, con todo esto de la maquila de servicios se apunta incluso a quintuplicar. Ahora, pues te pregunto, Oscar, ¿Paraguay es atractivo, es competitivo por esta nueva ley de maquila, no más? ¿O la ley de maquila es el gancho para poder atraer inversores? La ley de Maquila para las industrias y ahora las empresas de servicios es el gancho principal. Pero también están aquellos factores que te comenté anteriormente, que eran la parte laboral, la disponibilidad de mano de obra. Acordate, Blas, que al lado nomás de nuestro país vecino la gente ya no quiere más trabajar. ¿Por qué? Porque está dentro de planes de subsidios al gobierno. O sea, el régimen implantado tanto en Argentina como en Brasil, donde se subsidia al pueblo a cambio de un interés político, creó generaciones que ya no quieren trabajar y prefieren quedarse en la casa Sí. para recibir un subsidio y trabajar en la informalidad. Entonces, hoy Paraguay no tiene eso, gracias a Dios. Acá tenemos la cultura del trabajo y si hay algo que destacar del paraguayo es que queremos trabajar. Paraguay tiene casi un 70% de informalidad. 6 de cada 10 habitantes están dentro de la informalidad. Esta nueva ley de maquila, con el agregado de la maquila de servicio, etcétera, etcétera, contribuiría a ir bajando ese porcentaje de informalidad. Maquila, las industrias que operan bajo el régimen de Maquila tienen 100% de su nómina de personales en el IPS y recibiendo el salario mínimo. Mientras más industrias vengan, van a captar mayor cantidad de Va a mano de diluir obra. ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, y si alguna empresa maquiladora incumple alguna norma laboral, se acaba el régimen. Es objeto de sanción. Eso figura en la ley. Sí. Y, es la ley más grave, me imagino. Perdón, es la sanción más grave, quiero decir. Ya sea un incumplimiento de normas ambientales, normas laborales. Se tiene todo en cuenta eso, Oscar. Sí, sí, sí. Que no riña contra el medio ambiente. Incluso en esta nueva ley y en la reglamentación salió un factor muy positivo que a mí por lo menos me gusta, es que nosotros se va a medir el impacto que tenga la maquiladora con respecto al sacrificio que se hace en la utilización de los recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una cosa es vender a un data center energía y otra cosa es vender para que una industria utilice que va a generar 100 puestos de trabajo. Entonces, hasta ese detalle se tiene hoy en esta nueva reglamentación y que yo creo que es muy positivo porque hay una realidad. Nosotros como paraguayos tenemos que saber que nosotros tenemos 5 a 7 años nomás de energía que proviene de Itaipú. Entonces, eso poco que nos queda tenemos que utilizar para inversiones que generen alto impacto social. Totalmente. Bueno, Oscar, mira, me encantaría seguir charlando contigo. Hay tantas cosas, porque el mundo de la maquila es casi inagotable. Y eso también nos obliga a comprometernos en volver a invitarte para seguir charlando al respecto. Y otros temas también que siempre es de interés nacional. Por lo pronto, Oscar, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias por venir. Con mucho gusto, Blas. Muchas gracias siempre por invitarnos y a disposición. Así estábamos conversando con el señor Oscar Merzán de Gasperi sobre este tema de la nueva ley de maquila, sus beneficios, sus alcances y lo positivo e importante que es para la economía nacional.